Gobierno de México. Él es arquitecto y diseñador industrial. Fue director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM en 2 periodos. Ha ocupado diversos cargos públicos, así como dirigido importantes proyectos de innovación para el país. Acompáñenme a conocer en corto a Ernesto Velasco. Ernesto José Velasco León nació en la Ciudad de México el 5 de diciembre de 1941. Se tituló como arquitecto y obtuvo mención al mérito por su tesis en la Escuela Nacional de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1965. En 1973, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, lo beca en Lahti, Finlandia, para estudiar el Seminario de Diseño y Fabricación de Muebles de Madera. Ha publicado 2 libros y diversos artículos para revistas especializadas y periódicos, y ha obtenido diversos reconocimientos y premios tales como primer lugar del premio Buen Diseño para la Exportación, medalla de oro organizado por el Instituto Mexicano de Comercio Exterior y fue elegido para realizar el proyecto arquitectónico del Pabellón de México en la Expo Mundial 1986 en Vancouver, Canadá. Fue subdirector técnico del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, Infonavit, de 1991 a 1992, donde introdujo tecnologías alternativas para la edificación de viviendas de interés social. En 1993 y 1994, fungió como subdirector general de Obras y Mantenimiento del Instituto de Seguridad Social al servicio de los trabajadores del Estado, el ISSSTE. En los siguientes 2 años, fue subdirector de Construcción y Conservación de Aeropuertos y Servicios Auxiliares ASA, organismo que agrupa prácticamente a todos los aeropuertos civiles del país. Fue director general de Obras y Servicios Generales de la UNAM de 1997 al 2000, donde llevó a cabo el programa Diseño UNAM, con el objetivo de mejorar la imagen y espacios universitarios, la retroalimentación y colaboración de especialistas de la máxima casa de estudios. Del año 2000 al 2008, el arquitecto Velasco León ocupó el cargo de director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares. De 2009 al 2013, se desempeñó como director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa, INIFED. A lo largo de su gestión se ampliaron diversos aeropuertos, entre ellos el de Querétaro, Campeche, Morelos, Toluca, Loma Bonita, Copalar y en la Ciudad de México. Bueno, en realidad mi interés no era la arquitectura originalmente como niño, ¿no? Como niño yo quería ser diseñador de autos. Y siempre traía eso, entonces todos mis cuadernos estaban llenos de autos, ¿no? Dibujos de autos. Toda la primaria. Cuando llegó el momento de decidir, mi padre me dijo, mira, tendrías que irte a Detroit, ¿no? A donde están los autos, pues en esa época no había más que Detroit, ¿no? Y no tengo el dinero para mandarte, o sea, no hay para dónde, ¿no? Para dónde hacerse. Entonces dije, bueno, pues arquitectura, pero lo más cercano, lo que se me ocurría más cercano, por un lado, además él era ingeniero civil, yo había estado en obras con él, sabía lo que era la obra, estaba bastante relacionado con la obra, ¿no? Y fue por eso que me incliné por arquitectura y entré a la Facultad de Arquitectura en el año 60, 1960, soy 60-65. Nosotros fuimos una generación 6 años después de que se había inaugurado CEU, entonces estaba nuevecita CEU, ¿no? ¿Y cómo fue? Sensacional, ¿no? O sea, yo la pasé muy bien, realmente, como estudiante. ¿Había alguna materia, algún maestro que lo impulsara más? Bueno, teníamos un maestro muy respetable, muy respetado, que era el maestro Javier Lascurain, muy buen arquitecto y también muy buen maestro, nos daba teoría de la arquitectura. Y cuando empezaron las perradas, porque había perradas, ¿no? En el grupo de nosotros había varios que eran parte del equipo de fútbol americano, que era muy famoso. Y entonces los poníamos al frente para abrir el camino y quitar a los verdugos de en medio, ¿no? Y en una ocasión que estábamos en eso, estaban los verdugos ya listos para
para someternos, aventamos por delante a los quarterbacks y a todos los del equipo de fútbol, pero apareció el maestro Lascurain en medio, entonces lo atropellaron al pobre maestro. Entonces una pena que nos dio, qué bárbaro, ¿no? No, espantoso. Y luego, bueno, pues sí eran fuertes las perradas, ¿no? Me hicieron tirarme de la plataforma de 10 metros, ¿no? ¿Pero esas perradas eran como las novatadas? ¿O? Sí, eran novatadas. ¿En qué momento de la arquitectura aparece el diseño en su vida? Cuando yo termino de estudiar arquitectura, me recibo y todo, 2 amigos míos obtienen una beca para irse a estudiar a Inglaterra diseño industrial. Éramos amigos de de la escuela, o sea, de los 5 años, que era Antonio Ortiz, que también fue maestro aquí, director, y Mario Lazo, que fue maestro y fundador también de diseño industrial. Los 3 participamos en esa fundación con el maestro Durán. Horacio Durán lo inició y nosotros vinimos a reforzar esto. Nos mandó el rector Barrosierra a los 3 a estudiar. Bueno, fuimos escogidos que teníamos el deseo de hacerlo y decidieron, entonces nos fuimos becados a Londres, ¿no? A la Central School of Art and Design, y ahí después vinieron muchos alumnos de aquí. Y para mí, siempre lo he dicho, mi segundo padre fue mi tutor, Douglas Scott, que a Douglas lo traje yo aquí a México varias veces, una vez que regresé de Inglaterra, ¿no? Yo estuve los 2 periodos haciendo los 2 años de la maestría, y luego yo iba casado, mi primer hijo nació allá, y luego de regreso decidí regresarme en camión. ¿Cómo que en camión? Sí. Me fui de Londres a Calcuta en camión con mi mujer. Mi hijo se lo entregamos a mis suegros y se lo trajeron a México, ¿no? En avión. Sí, claro. Pero nosotros nos fuimos en un autobús, eran 2 autobuses de escuela, así, en un tour muy curioso porque era con tiendas de campaña, acampando. Y bueno, hicimos un viaje realmente espectacular que no se me ha olvidado, ¿no? Que fue Londres, Calcuta, luego de Calcuta empezamos a volar ya. Fuimos a Birmania, a Tailandia y después a Japón, y luego Japón-México. Pero le dimos la vuelta completa, con muy poco dinero. El viaje de Londres a Calcuta nos costó 150 libras esterlinas por cada uno. Conocí lugares que ya no se pueden y que ya desbarataron, por ejemplo, ¿no? El valle de Bamiyan en Afganistán, donde estaban los budas, ya los dinamitaron los budas, ahí estuvimos. Hay una ciudad en Irán, en las inmediaciones del gran desierto, que se llama Bam, y Bam la destruyó un temblor hace unos años. Creo que la están reconstruyendo la UNESCO. En 1967, su casa de estudios lo beca para estudiar la carrera de diseño industrial en la Central School of Art and Design de Londres, Inglaterra. El arquitecto Velasco nos platica acerca de cómo era el estudio del diseño industrial en aquel tiempo. En Londres, ¿ahí en qué se especializó? En diseño industrial. ¿Pero en alguna rama en especial? No, diseño industrial en general. El maestro Scott había sido y era un magnífico diseñador. Y había pues había rediseñado el autobús de 2 pisos, la caseta, que es famosísima, la caseta telefónica. Era un tipo a todo dar de Douglas. Y Douglas nos empezó a enseñar desde cosas muy simples, ¿no? Cómo manejar los materiales, manejarlos nosotros. Mi primer trabajo, me acuerdo, fue una cafetera. Todavía lo tengo por ahí. Pero la tenía yo que fabricar, hacerla en lámina, doblada, soldada con soldadura de lo más elemental. Y así irnos familiarizando con los materiales y las posibilidades de los materiales. Y la misma geometría no era fácil, porque había que hacerlo después el prototipo y hacerlo con lámina, y la geometría no era muy sencilla, ¿no? Todo eso nos lo iba enseñando con la práctica, ¿no? Con
con el día a día de ir manejando materiales, colores, texturas, dibujo también, ¿no? Expresión gráfica. Todo aquello era muy primitivo, ¿no? Ahora con un botoncito te sale el dibujo. En aquella época podías pasarte la noche entera y al final de eso tirabas la tinta y va de nuevo, ¿no? O sea, era a mano todo. Los modelos se hacían allá en la escuela. Yo hice varios modelos. Uno de los últimos trabajos que hice fue un torno para joyería y luego hice el modelo, pero de madera, ¿no? O sea, y mi tesis fue un sistema de prefabricación para México, que lo hicimos los tres, pero yo fui el que finalmente lo terminé. Ese sistema que yo lo reduje a un sistema, digamos, tipo mecano, que pudieras armar fácilmente, en metal lámina, doblada, troquelada, y que pudieras comprar en una tlapalería, ¿no? Y armar las estructuras, porque lo más difícil en México como país de alta incidencia telúrica, pues son los temblores, ¿no? Sí. Y me acordaba yo del aula tipo que hizo CAPSE en su momento, y que era toda de lámina, doblada, troquelada, la estructura. Y luego la rellenabas de lo que querías, ¿no? O sea, de lo que hubiera en el lugar. Si hubiera tabique, si no adobe o piedra. Y así se hicieron. Y entonces lograbas la estabilidad estructural, la asegurabas en un temblor, y por el otro lado le dabas empleo a las propias personas del lugar, porque hacían los aparejos y todo lo demás. Y además iba ligado eso con la casa del maestro Urbana. Okay. Muy bonito. Esa aula ganó un premio, esa aula la promovió Ramírez Vázquez y ganó el premio de arquitectura en la Bienal de Milán, de esa época, digo, de esa fecha, no me acuerdo ahorita la fecha, pero también ganaron con el mobiliario, que fue del arquitecto Ernesto Gómez Gallardo, que fue de los primeros diseñadores industriales. Algo que le haya dejado pedagógicamente el viaje, la estancia en esta escuela en Londres, que después haya podido aportar a sus alumnos aquí en México. Bueno, lo principal es algo que nos dijo siempre Douglas y que yo tuve la oportunidad de aplicarlo, que es monta tu propia industria, monta tu taller, fabrica lo que diseñes, porque aquí estaba cerrado totalmente. Yo conocía ya a uno de las personas de Westcliff, le dije, oye, yo te puedo hacer unas cajas de reloj para tus relojes que se hacían mejor, ¿no? Y entonces fue la primera fabriquita que yo monté, ¿no? Con unos alumnos de prepa, eran mis trabajadores que trabajaban después de las horas de clase. Y teníamos un tallercito no mayor que este cuarto, y ahí fabricamos pues miles de cajas que después le ponían la maquinaria de reloj, y se llamaba el modelo siglo XXI. Y luego la otra fue toda la experiencia de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, y nos los contaba Scott, y a mí se me quedó grabado eso, y luego lo pudimos instrumentar aquí en México. ¿Qué necesitaban? Lo primero que necesitaban era moverse. Entonces por ahí un italiano, no tenía que faltar un italiano, inventa la Vespa, ¿no? La Vespa, la Vespa, la que está ahora de moda otra vez. La Vespa fue producto de la posguerra en Italia. Al principio toda Europa se empezó a mover a pie, luego en bicicleta, y luego este individuo creó un aparato que era unisex, podías usar falda, no se te enredaba con la cadena, no tenía cadena, la transmisión era directa del motor a la llanta, ¿no? Era una maravilla, y la hizo con desperdicios que encontró detrás de su casa, ¿no? Sí, de lavadoras y cosas, y hizo el primer modelo de la Vespa. Entonces, Europa entera se empezó a mover ya con la Vespa, y de ahí surgió la Lambretta y otras marcas. Los alemanes en 5 o 6 años ya se habían reanimado. Aquí en México se montó en el año 54 para inaugurar CU una exposición alemana
Y yo me quedé así, yo tenía 14 o 15 De años. motocicletas, No, de todo. de todo. Ya traían Mercedes-Benz, traían camiones, traían camionetas, traían Jeep, traían todo. Trajeron toda la industria y la montaron en la parte de abajo de la facultad de letras, lo que era letras, filosofía y todo eso, ¿no? El tren este que le decimos de aquí, ahí se montó, maravillosa exposición. El arquitecto Ernesto fue el segundo coordinador de la Unidad Académica de Diseño Industrial de la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM de 1975 a 1976. Y de 1982 a 1990 ocupó el cargo de director de la Facultad de Arquitectura de dicha casa de estudios. ¿Qué características? Un buen diseñador industrial, ¿por qué se caracteriza? ¿Qué tiene ahí? O alguien que diga, es que pues, a lo mejor me interesaría estudiar esto, pero no sé si sería bueno. Bueno, tiene que tener algunas habilidades, ¿no? Evidentemente, le tiene que gustar el arte, tiene que ser una gente que le interese los movimientos artísticos, sobre todo, y que tenga una cierta, vamos a decir, un background de cultura mínima, ¿no? En términos de conocimiento de lo que es el diseño industrial, cómo surge después de la revolución industrial y cómo se da y cómo se ha convertido ahora en algo como de moda, ¿no? En cierta forma. Cuando nosotros llegamos aquí, decíamos diseño industrial, se morían de risa, ¿no? Yo le dije, yo te vendo los diseños, le dije a PM Steel me dijo, no, fabrícalo. Que tiene una parte, pues, sí, muy artística. Sí, y una parte de ingeniero, ¿no? Ingeniero. De arquitectura. No tanto de arquitectura, porque el diseño industrial se mueve dentro del espacio arquitectónico. No hace en sí espacio. Bueno, puede ser, ahorita no tengo aquí unas casas prefabricadas, pero digamos que es más el espacio que comprende al objeto que el espacio contenido dentro del objeto que es la arquitectura, ¿no? Sí. Por ejemplo, la parte estética, visual, es Por muy ejemplo, importante. a mí me sirvió mucho. ¿Y las matemáticas, por ejemplo, están ahí también? Sí. Los números, cálculos. Sí, pero ahora todo eso lo resuelves prácticamente con las computadoras. Con la computadora. O sea, ya ahorita dibujar en tercera dimensión, ¿no? A mí me reprobaron por no saber tercera dimensión. Para dibujar. Para dibujar. Y pues ahora le aprietas un botón y sale en tercera dimensión, ¿no? Pero eso ya cambió muchísimo. Y el diseño industrial, tienes que por lo menos tener una concepción tridimensional de lo que vas a hacer, ¿no? ¿Cómo fue para usted, pues ya estando pues, de lleno en el CIDI, ser director de la Facultad de Arquitectura? Un diseñador industrial dirigiendo la Facultad de Arquitectura. Bueno, yo tenía las dos carreras, ¿no? Sí, a mí me mandaron, yo le entré a entrar a arquitectura como director porque yo no estaba peleado con ninguno. Yo venía de la zona neutral de diseño industrial, porque yo cuando regreso a Inglaterra entro a dar clases a diseño industrial. Y cuando viene la sucesión del director, que ya tenía 10 años, que había sido 2 años interino por los líos que había en arquitectura, y los echó 2 periodos. Entonces me toca a mí entrarle y yo dije, yo tengo mucha oportunidad porque yo no estoy bronqueado ni con unos ni con otros. Entonces yo entré como neutral, ¿no? Esa era una ventaja. La otra es que conocía de las dos disciplinas, ¿no? Y también me ayudó mucho el que este grupo de diseño industrial en ese momento era un grupo muy poderoso, académicamente hablando. A lo largo de su carrera y de su vida, trayectoria profesional, pero también personal, familiar, ¿cuáles han sido sus mayores satisfacciones? Bueno, una de ellas fue haber sido director, ¿no? La verdad. Esa me quedó la marca ahí y el cariño por la universidad. Lo refrendé, ¿no? Todos mis hijos estudiaron aquí, en la UNAM, y la verdad es que es una institución realmente muy importante para este país. Gracias a esta institución el país ha sobrevivido a muchos avatares, ¿no? Y creo que hay que cuidarla. Fue un ejemplo, toda la obra arquitectónica fue un ejemplo mundial. Evidentemente fuimos muy criticados,
porque los grandes arquitectos del momento, Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, todos, no hicieron esta CEU. Y en ese momento ellos no habían hecho una ciudad. Esta fue la primera ciudad universitaria, basada en las teorías de ellos y lo que tú quieras y mandes, pero se hizo con puro mexicano. Fueron 80 arquitectos, todos los ingenieros que había en ese momento, y se hizo en 4 años. Sin préstamos del Banco Mundial, sin préstamos del Banco Interamericano, todo eso no existía. Miguel Alemán seguramente usó los ahorros que había obtenido México de la Segunda Guerra Mundial y los metió y en 4 años se hizo. Esa para mí, por eso, yo mi programa cuando me presenté ante la Junta de Gobierno eran 2 hojas, 2 hojas, eso fue todo, que era recurrir al espíritu de CEU, el espíritu completo de colectivo. Decía yo ayer en una plática que ese espíritu colectivo se da o se concreta en algo así como que todos los niños de las primarias de todo el país mandaron piedritas de colores al maestro O'Gorman para que hiciera el mural de la biblioteca. Entonces todas las primarias del país y los chamacos de las primarias están contribuyendo a la gran obra. No nada más todos los arquitectos, los ingenieros, no. Y no hubo un solo técnico extranjero. Aquí, contrario a lo que sucede ahora. Va traen puro técnico extranjero y los mexicanos, pues ahí que se les arrimen, ¿no? Entonces no se vale. Yo creo que esto tiene que regresar de alguna manera, tiene que haber un regreso al espíritu que formó este país y que llega hasta CEU, caray. Y después de CEU hay un deterioro bastante grave de la educación en general. Y la única salvación para mí es la educación. En 1965 fue cuando comenzó como ayudante de profesor en la asignatura del taller de proyectos en la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM. Llevando toda una vida en el ámbito de la docencia, nos platica de lo que significó para él esta profesión y de las satisfacciones que le ha dejado. De su experiencia como docente, ¿qué nos podría contar de eso? Pues, que es la mejor, o sea que para mí es de los, vamos a decir, el espacio de trabajo donde yo me he desempeñado con más gusto. Y con la convivencia de los alumnos. Con la convivencia de los alumnos y con la participación de los alumnos y con los sistemas tutoriales también, ¿no? Que aprendí yo en Inglaterra. Y luego lo implanté esto aquí en el posgrado de arquitectura, con muchas dificultades, pero finalmente se implantó en toda la universidad los tutoriales, ¿no? O sea, el tutorado, que haya un maestro como guiándote. Sí, o al cual puedes recurrir y que se convierta en tu guía, ¿no? O tengas la posibilidad de escoger también, o sea, que no te impongan el... Ahorita usted ya está jubilado. Yo ya estoy jubilado de la UNAM. ¿Cuánto tiempo lleva ya sin dar clases, digamos? No, pues ya, bueno, como 3 años. 3 años. ¿Qué es lo que más extraña? Sí, dar clases, pero doy conferencias a veces. O sea, ahora estaba yendo a provincia y eso me tranquiliza algo, porque la verdad está muy bien, ¿no? Si va uno a una escuelita que dice, y los chamacos están, pero con la pila puesta. Entonces es un país que se renueva, gracias a esos chamacos, ¿no? A mí me da mucho gusto. Por ejemplo, fui a dar una plática, fui a una plática a una pequeña universidad y yo les mandé antes unos libros que había yo publicado con respecto al aeropuerto, con respecto a varias cosas, ¿no? Al 20 de noviembre. ¿Al hospital? El hospital, también estuve en hospitales. Y tenían las maquetotas del aeropuerto, la maquetota del 20 de noviembre, que la habían hecho ahí. Esas son ganas. Sin mayores instrumentos, es decir, no, ¿cómo te dirían? No tenían un plano exacto, eran planos, eran fotografías de planos, sí, lo que tienen esos libros, pero ni siquiera las escalas. Sí. Bien, ¿no? Pues con eso los hicieron. Yo me siento como, a veces como nostálgico, pero la verdad es que no me arrepiento de lo que hice. En nada, ¿no? Y eso es bien importante.
O sea, las cosas que hice estaba convencido que se tenían que hacer. Mi hijo que murió era discapacitado, tenía una discapacidad intelectual. Y desde esa época yo me dedico desde hace 41 años a la discapacidad. O sea, estoy con una fundación que hicimos entre amigos y familia y que sigue funcionando. ¿Cómo se llama la fundación? Ahora se llama Comunidad Educativa Incluyente, porque se tiene ya una primaria incluyente que admite chicos con discapacidad y chicas, y tenemos también un equipo que ve discapacidad intelectual y prepara a los jóvenes para el trabajo y los colocamos. O sea, tenemos también la empresa que los coloca, ¿no?, en la industria y en donde sea. Él es Ernesto Velasco, un hombre inquieto, fiel a sus ideas y que ha impulsado el diseño industrial en México, tanto en comunidades como en el campo de la docencia, y dejado su huella en importantes obras del país. Le agradezco mucho su compañía y le invito a nuestra próxima emisión de En Corto, donde platicaremos con otro mexicano destacado. Gobierno de México.